Sí, yo también me encontraba perdido. Sí, yo tampoco tenía claridad de hacia dónde ir. Sí, yo tampoco sabía a lo que me dedicaría. Sí, no sabía cómo conectar con el amor. Sí, no sabía cómo callar ese ruido mental que siempre estaba. Sí, no sabía cómo dejar de tener tanto miedo a disfrutar, a vivir. Sí, me pasaba la vida temiendo a la muerte, olvidándome de que estaba muriendo, poniendo el foco ahí. Y en ese momento llegó la espiritualidad. En ese momento llegó eso que durante toda mi vida había necesitado, pero desde el necesitar, y no había conectado con ello. Para mí todo lo que hablase de Dios estaba directamente relacionado con lo que era la iglesia, con lo que era la propia religión, con lo que era el pecado, con lo que era un Dios castigador que hace a personas ricas y a otras pobres, a unas afortunadas y a otras muy desafortunadas. Y requerí cambiar el concepto que tenía acerca de Dios en el momento en el que ya nada me quedaba, en el momento en el que ya había tocado fondo, ya no una, sino varias veces. Lo único que me quedó fue Dios. Mi madre me llamó cuando yo estaba generando como unos 1.000 euros al mes a través de internet, diciéndome que mi padre tenía cáncer. En ese momento compré Conversaciones con Dios 1, Conversaciones con Dios 2, Conversaciones con Dios 3, en el mismo pedido, quedándome como unos 100 euros en mi cuenta y costando estos libros alrededor de unos 15, 20 euros. Estaba dispuesto a poner la mirada en eso que nunca había sido mi foco, pero que ahora requería que lo fuese. Sentía mucha culpa dentro de mí, sentía mucha rabia de no poder cambiar las cosas, mucha impotencia de que las cosas fuesen como estaban siendo y de que no fuesen más sencillas, de que no se diese todo fluido. Y ahí empezó un proceso a través del cual utilicé la espiritualidad para decirle al mundo que no era espiritual. Utilicé el desarrollo personal, el autoconocimiento con un plus más de espiritualidad para decirle a mi padre y a mi madre que no tenían ni idea de cómo hacerlo. Utilicé la espiritualidad para reafirmar que todas las mujeres que aparecían en mi vida no eran espirituales y por eso no podía tener una relación de pareja, una relación amorosa. Utilicé la espiritualidad para separarme y en el día de hoy te comparto que la espiritualidad la utilizo para unirme. La espiritualidad la utilizo para dejar de luchar. La espiritualidad la utilizo para obtener claridad. La espiritualidad la utilizo para conectar con lo que siento y no seguir en un ciclo constante donde al no parar voy en una dirección inconsciente en base a lo que sigo sosteniendo en mente. La espiritualidad la utilizo para poner amor ahí donde hay miedo, para mirar el conflicto de frente y en ese mismo momento acercarme a la paz, no para decir que todo está bien y no hacerme responsable de lo que justo está surgiendo en mí. La espiritualidad la utilizo para acercarme al adulto y no seguir reafirmando que soy un niño constantemente. La espiritualidad la utilizo para, en los pequeños detalles, decir sí al amor. En los pequeños detalles, decir sí a lo que Jesús
haría. Porque antes se tenía una percepción de Jesús como, bueno, como el que está ahí en la cruz y no entienden nada, porque te hablan de un montón de cosas. Imagínate, ¿no? Un niño que le dicen, no puedes comerte la hostia sagrada porque has pecado, porque te has reído de tu hermana, ¿no? Comentarios que se escuchaban. O si no comulgas, o si no, bueno, en este caso, si no accedes al bautismo, mira, justo aparece aquí un niño por detrás, se escucha un bebé. Si no accedes al bautismo, estás en pecado, eres pecador. Y todos somos pecadores. O sea, es como no se comprendía todo esto. Y en el momento en el que empiezas a resignificar todo eso que para ti era un conflicto y que te impedía acercarte a Dios, porque creías que Dios era todo lo contrario a lo que verdaderamente es, creías que Dios era el impulsor del miedo, creías que Dios era lo que generaba cada conflicto, pues todo empieza a disolverse. Y hoy vengo aquí, de verdad, a decirte que confíes, no como un mensaje motivacional, sí como un alivio para tu corazón, no como un mensaje para que dejes de hacer todo lo que sientes como congruente, sino un mensaje para que accedas a la congruencia de permitir que el amor se exprese a través de ti. En el momento en el que dejas de preocuparte, el espíritu que habita dentro de ti, la parte sana que habita dentro de ti, esa que no está dañada, esa que recuerda lo que verdaderamente es, empieza a expresarse y empieza a darse todo de una forma mucho más sencilla. Siento que el cambio de percepción de esa espiritualidad vacía en la que me separaba del mundo, en la que creía que había lugares en los que podía estar bien y creía que había lugares que eran tóxicos y que impedían mi perfecta paz. Como digo, pasar de esa espiritualidad a la espiritualidad de a día de hoy ha requerido, y así lo siento, utilizar el mirar de frente esas 4 áreas de mi experiencia, esas 4 áreas que todos podemos tener y que son como las 4 áreas principales, para examinar realmente en qué punto yo me encontraba, porque yo decía ser espiritual, pero tenía la cuenta en cero. Decía ser espiritual, pero no me encontraba en propósito. Decía ser espiritual, pero todas las parejas que llegaban a mi experiencia eran percibidas como la causa de mis conflictos. Me llamaba espiritual y no me veía bien corporalmente, y en base a la salud juzgaba a aquel que se enfermaba porque yo ya era espiritual y no lo hacía. Eso también me enfermaba por dentro. Y el cambio aquí está en examinar esto, ¿no? En decir, oye, me llamo espiritual o digo estar bien y mi mundo externo no está bien. Y en ese mismo momento me llegó una frase que había sido utilizada para reafirmar la separación, había sido utilizada para decir yo soy espiritual, yo soy muchas cosas y tú no, que es el mundo externo es un fiel reflejo de una condición interna. Digo, coño, y yo creo estar bien y hay muchas cosas que no estoy examinando. Digo, ¿qué tal si empiezo a jugar, a comprometerme, en lugar de a evadirme de estas diferentes áreas? ¿Qué tal si en lugar de decir no necesito dinero, aquel que es abundante reconoce su abundancia interior, me comprometo y me adentro en experimentarlo para sanar todo lo que pueda pensar acerca de él, todo lo que se siga sosteniendo acerca de él? ¿Qué tal si empiezo a dirigirme hacia un lugar y empiezo a examinar todas las creencias que puedan surgir acerca de la dirección, acerca del propósito? ¿Qué tal si empiezo a examinar las creencias inconscientes que sostengo acerca de las mujeres y que no es de las mujeres, sino que
pienso de los hombres, porque en el momento en el que yo hablo sobre el dinero, en el momento en el que yo hablo sobre el propósito, en el momento en el que yo hablo sobre la relación, en el momento en el que yo hablo sobre la salud, estoy hablando de mí mismo a través de esas diferentes áreas, porque no estás hablando del mundo, no estás hablando de las relaciones, no estás hablando del dinero, no estás hablando del propósito, no estás hablando de la salud, estás hablando de ti mismo a través de eso, porque en el momento en el que percibes un conflicto en la mujer, en el momento en el que piensas que la mujer limita al hombre o la mujer es torpe, estás pensando que el hombre no puede equivocarse. Estás pensando que en el momento en el que la mujer es sensible, si es muy sensible, lo que estás proyectando sobre ella es el yo no puedo serlo y por eso te da rabia que lo sea. Qué regalo que esta experiencia, en lugar de poder utilizarla para decir mierda, qué puta locura tengo delante de mí, no quiero nada más de esto, ¿por qué no utilizarla para mirarte de frente? La mano sigue igual, el espejo sigue estando. Ahora bien, puedes utilizar ese mismo espejo para verte reflejado o para proyectar como si de una ventana se tratase, pensando que el mundo es algo diferente a lo que eres tú. ¿Qué tal si utilizamos esa espiritualidad para realmente mirarnos de frente? Para reconocernos a través del otro, para reconocernos a través del dinero, para reconocernos a través del propósito, para reconocernos en esas áreas en las que hemos dicho, bueno, no hace falta. Y realmente sabemos que lo que nos encantaría sería conectar con el amor en todas las áreas. No es importante tener dinero, ni un propósito definido, ni una pareja, ni una buena salud. Lo que verdaderamente es importante es una mirada directa con Dios. Es que cuando eso surja, no te creas como culpable, como víctima, como lo peor de este mundo, sino que si nos está de la mejor forma dentro de este mundo, podamos volver adentro, podamos poner la mirada en el único lugar en el que realmente se pueden producir cambios. Te mereces que así sea. Y desde este lugar tengo total claridad de cómo puedo acompañarte en esto que justo estás viviendo. Así que abajo de la descripción te he dejado un link para que te puedas poner en contacto conmigo y veamos en qué áreas se está experimentando resistencias, en qué punto te encuentras ahora mismo y de qué forma te puedo traer claridad, de qué forma te puedo dar la mano para que puedas conectar con la expansión de forma consciente, para que puedas conectar con el amor de una vez por todas, para que puedas conectar con la paz de una vez por todas, pero no con el foco de cómo conecto con la paz o cómo conecto con el amor, sino cómo le doy paso a todo eso que la vida me está mostrando, cómo lo miro de frente en lugar de juzgarlo. Y eso requiere una gran responsabilidad. Así que si te vas a poner en contacto conmigo, observa si va a ser desde un victimismo o desde un paso que nace ya de ti, de decir, sí, hoy, aquí, ahora, quiero cambiar no las cosas de este mundo, sino cómo me sigo percibiendo internamente. ¿Para qué por añadidura? ¿Para qué como consecuencia? Sin expectativas, pueda haber el milagro fuera. Un milagro no es más que un cambio de percepción, un ver de nuevo desde una visión más elevada lo que se está viviendo desde una visión con ausencia de integridad. Así que desde este lugar te amo y estoy aquí puesto al servicio para contarte lo que a mí me hubiese gustado que me contasen en el punto en el que yo me encontraba y en el punto en el que tú te encuentras. Un abrazo enorme de corazón a corazón.